Bienvenidos todos a esta conversación, Pedro, Gloria, Enrique, Greta. Me gustaría que arranquemos esta charla con una pregunta. Una pregunta que tiene que ver, por supuesto, con el ensayo que nos ha traído a esta mesa. Enrique, en su ensayo El desaliento de México, habla de un desencanto generacional. Me gustaría saber, ustedes que son esas generaciones a las que alude, ¿en qué grado perciben este tipo de desencanto? Pedro, ¿quieres comenzar? Sí, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de platicar con ustedes. Gracias por el interés de conocer la opinión también de este lado del país. Y bueno, creo que esencialmente podríamos platicar de que sí existe un gran desencanto, no solamente entre las y los jóvenes, sino también en general. Creo que la sociedad hemos planteado o nos hemos dado cuenta que las instituciones no están representando el sentir de la sociedad en general. Esto que estoy diciendo podría sonar muy temerario si no existieran pues, las encuestas como la del Latino Barómetro, en donde nos señalan pues, precisamente este descontento hacia las instituciones políticas y no solamente ellos, también judiciales, también instituciones, digamos, de corte social. Entonces, ¿qué tenemos frente a nosotros? Pues bueno, la oportunidad de transformar esta gran crisis de representatividad en una crisis de búsqueda de nuevo régimen o búsqueda de nuevas dinámicas de poder. Creo que las y los jóvenes no somos los únicos agentes sociales que estamos en descontento, pero digamos que quizás abonando a la tesis que estamos discutiendo el día de hoy, yo creo que sí nos estamos aglutinando alrededor de movimientos sociales como 132, como Ayotzinapa, quizá las reminiscencias urbanas que queda del zapatismo, también repensando estos modelos de participación a través de organizaciones o movimientos como el que pertenezco, como Wikipolítica, y bueno, en general como la tecnopolítica, la conglomeración de ideas alrededor de las redes sociales. En suma, yo creo que las y los jóvenes sí estamos con un gran descontento, pero también creo que estamos muy interesados en cómo podemos modificar estas circunstancias. Gloria, ¿qué genera? Tú también percibes este desencanto. ¿Qué crees que lo genera? ¿En qué grado lo estás percibiendo? Yo coincidiría con Pedro en una cosa, no es un desencanto de las juventudes, es un desencanto de la ciudadanía en general. Pero digamos que el milagrito se lo cuelgan más a los jóvenes, ¿no? No participan, están desencantados. Y yo creo que responde, como lo dice Enrique, en una parte a un proceso histórico en el que las instituciones comienzan a fallar, o ya llevan mucho fallando algunas, y en que las medidas o las formas de participación, yo creo que ahí también habría que reformular la pregunta en términos de ese desencanto, de qué están desencantados los jóvenes, pues quizá de no ser tomados en cuenta, o quizá de que no se miren sus formas de participación y de organización, más allá de votaste o no votaste, participaste en un proceso político partidista, estás en una organización de la sociedad civil. Si abrimos ese espectro y empezamos a mirar qué hacen estos otros jóvenes que están en la calle, Cintia, que están haciendo grafitis, música, que están haciendo cine, que están haciendo... O sea, los jóvenes en realidad están haciendo cosas. Creo que ese desencanto, en mi generación, que es la X, pues nos lo colgaron y flaco favor de repente nos empezaron a hacer porque éramos los apáticos, los poco optimistas. Yo diría, pues las categorías, como bien pasan, los jóvenes sobre todo, tienden a estigmatizar. Y creo que ese desencanto también tiene que ver con una respuesta del Estado entre sus propios jóvenes, ¿no? Y de las propias instituciones. Si yo solo te busco y te miro cada 3 años, depende, ¿no? Si no cada 6, pues entonces efectivamente va a haber un desencanto. Y yo cerraría esta parte diciéndote un dato. ¿Quiénes son los que más votan, por ejemplo, en esta participación institucional? Los jóvenes de 18 años. Los que más votan de la lista nominal. ¿Cuáles son los que menos votan de toda la lista? Los de 20 a 25. Ahí hay un desencanto, clarísimo. Yo voy, voto, tengo mi primera oportunidad, nos gusta mucho estrenar, eso es una teoría que dicen mucho, ¿no? Que van los jóvenes a votar porque es su primera vez. Pero luego hay una ruptura en el no me cumpliste, no hiciste, entonces ahí sí tienes un dato duro que te dice esto es desencanto. Yo diría, pues también habría que preguntarle a los partidos, a las instituciones, qué están formando, qué están generando para fomentar ese desencanto. Greta, tú señalas en una conferencia que los jóvenes son el 30% del padrón electoral y que falta que den ese salto a ejercer ese poder electoral que tienen. No lo hacen porque hay este desencanto. ¿Qué es la parte que percibes de ese... ¿Qué salto? ¿Qué falta para dar ese salto?
Es una muy buena pregunta. Pues hemos venido trabajando ese tema ya por varios años y la verdad creo que coincido un poco con Gloria. Los jóvenes no somos apáticos, ¿no? Los jóvenes queremos que las cosas cambien en nuestro país, sin embargo estamos en el país en el que no pasa nada, ¿no? O sea, mi generación lo vivió mucho, por ejemplo, con la transición, ¿no? O sea, a nosotros nos tocó nuestra primera votación por Vicente Fox, ¿no? Y luego, pues, estábamos todos felices bailando en la calle de que habíamos logrado cambiar de partido y luego no pasó nada, ¿no? Luego Vicente Fox fue un presidente bastante debatible su gestión como presidente y luego, pues, ¿de qué sirvieron esos votos, no? Entonces, es un poco lo que dice Gloria, o sea, los jóvenes tenemos muchas ganas, vamos a votar nuestra primera elección, felices, y luego vemos que nuestro voto realmente no está haciendo un cambio, ¿no? Realmente no está haciendo esa gran transformación que buscamos a través de la vía democrática, y entonces, pues sí hay un desaliento, sí hay un desencanto, y creo que sí hay como un sentimiento de querer cambiar las cosas, no a través de las instituciones, ¿no? A través de movimientos un poco más sociales, a través de protestas en la calle, a través de cosas no tan institucionales, pero sabemos que además el problema es que en México las cosas sí cambian por la vía institucional, ¿no? Entonces ahí hay pues un gran bache que saldar, ¿no? ¿Cómo hacemos que los jóvenes canalicen su participación hacia la participación institucional o cómo cambiamos la participación institucional para que los jóvenes quepan en ella? Bueno, primero estoy feliz y agradecido con ustedes de que haya este diálogo intergeneracional. Yo no he dudado nunca, y en el ensayo lo digo al final, de que existe una forma nueva de participación, de que existe preocupación, de que existe una actitud responsable, preocupada, y que este desaliento no es desidia ni es indiferencia, mucho menos, ¿no? Es decir, ustedes jóvenes no están en México como inquilinos de este país, sino que son parte de este país porque este es su hogar. No están pensando en irse a otro lado, sino en mejorar esta casa que apenas tan precariamente democrática que hemos estado construyendo, pero a la que le falta tanto. Entonces, primero, reconocer, como creo que en el ensayo se reconoce, que esas formas de participación a las que tú te referías, Greta, y tú también, Gloria, Pedro, y tu sola presencia, tu sola aparición, Pedro, en la vida pública, ya indica claramente que esa inquietud y participación está allí. Yo respeto el Twitter, el Facebook, las redes sociales, hasta participo en ellos un poco. Graffiti, eso no he hecho mucho, pero estoy dispuesto a hacerlo y lo respeto mucho. El problema es que no solo en México, sino en todo el mundo, hay que articular en una agenda de propuestas concretas los cambios que se quieren hacer y hay que aterrizarlo, esa es la palabra, en medidas prácticas, en grupos concretos y en instituciones. Es decir, no hay otra forma, ni en México, es decir, la protesta es importante, pero es muy importante el paso, ese salto, ese brinco del que tú hablabas, es fundamental y ese es el que me inquieta que no se esté articulando claramente. Cuando surgió el Movimiento 132, escribí un artículo en el sentido de que deberían de formar cuando menos un grupo que fuera el embrión de un partido. Y me llovieron críticas. Ya nos quieres institucionalizar, cooptar, etcétera. Bueno, no. Es que en este sentido López Obrador tiene razón. No se ha inventado otra forma más que un partido y por eso él creó su partido. Yo quisiera ver surgir a una agenda de jóvenes, unos liderazgos claros de jóvenes y un
y eventualmente un partido. Y quiero agregar una sola cosa. En el año 94 se formó un grupo que se llamó el Grupo San Ángel. Era un grupo pequeñito de la sociedad civil. Ese Grupo San Ángel logró cambios importantísimos en la vida de México en los años 90. Bueno, este es un llamado, este ensayo también es un llamado a que, ni modo, hay que dar el paso siguiente, articular. Pedro, bueno, ¿alguien quiere preguntar algo respecto a lo de Enrique? Pedro. Yo más que pregunta, lo que quisiera agregar tiene que ver con los altos costos de ser partido político en México, y creo que en ese sentido tenemos que empezar a plantearnos que no es lo mismo ser partido político en, no sé, España, porque es parte de las preguntas que nos estamos haciendo. Pues, ¿por qué no se formó un Podemos? ¿Por qué no se formó un Ciudadanos? ¿Por qué no se formó un Izquierda Unida? Pues es que precisamente porque se necesitan 320,000 militantes en solamente un año. Se necesitan 20 asambleas de por lo menos 3,000 personas en 20 estados de la República, y esto lo que termina sucediendo es que son altísimos los costos para poder construir o constituir un partido político. Yo coincido, tenemos que buscar formas de conglomeración y sobre todo de incidencia a nivel local y a nivel nacional. Yo soy de la idea que más que buscar o tratar de construir partidos políticos nacionales en primera instancia, sería muy interesante que pudiéramos construir partidos políticos locales, por poner un ejemplo. Partidos políticos locales no en el sentido de ser pequeñas mafias o pequeños espacios para pues centralizar toma de decisiones y generar mayores pues rendimientos económicos o políticos, sino para que verdaderamente se impulse una agenda política, una agenda digamos programática clarísimamente generada. Creo que también, por otro lado, da en el punto, Enrique, en el sentido de que quizás nos ha fallado como sociedad civil organizada, porque pues todavía me sigo asumiendo como tal, el poder impulsar mecanismos para desarrollar capacidades de incidencia institucionales y no institucionales. Las dos vías creo que no están peleadas para jóvenes. Es decir, si le preguntas a alguien que va a una marcha de qué está molesto, te lo puede decir con mucha claridad. Pero ¿cuáles son los pasos para meter a la cárcel a aquellas personas que lo tienen molesto? No lo podría decir mucha gente, o no podría decir cuál es el procedimiento para poder impulsar un juicio político, o quizás no te podría dar una agenda a 2 o a 3 años. Hay quienes sí, pero quiero decir que es importante que esas capacidades sean generalizadas, que trabajemos o impulsemos una chamba pedagógica. Entonces, mis propuestas concretas o hablando sobre el tema es, por un lado, impulsar que existan partidos políticos locales que esencialmente sean espacios de defensa de una agenda programática. 2, que puedan existir grandes redes nacionales para que se impulsen estas agendas, insisto, programáticas. Y quiero poner el acento ahí porque es lo que normalmente los partidos políticos en México no tienen. Parecen negocios, pero parecen todo menos partido. Y finalmente, poder desarrollar procesos de pedagogía, de aprendizaje colectivo, en donde mutuamente la sociedad civil nos capacitemos mutuamente. Tú sabes de temas de autogestión, de temas de agua, tú sabes acerca de temas de transparencia. ¿Qué tal si vamos generando un sedimento relevante de conocimiento colectivo que se debe de liberar? Creo que por ahí hay algunas propuestas, evidentemente no van en detrimento de otras que podrían venir de la mesa. Gloria y Greta trabajan muy de cerca con las juventudes partidistas. Me gustaría saber, este trabajo que han hecho, ¿hay alguna orientación hacia lo que propone Pedro, por ejemplo, desarrollar partidos políticos nacionales, tener injerencia a nivel local? Perdón, Greta, en la experiencia que has tenido con estas juventudes partidistas. Pues un poco. Mira, la verdad yo creo que la lucha de las juventudes dentro de los partidos es un poquito incipiente. O sea, tú puedes pensar en partidos muy viejos que dices, bueno, tienen una fuerza política muy, muy grande, pero que acaban de consolidar su movimiento juvenil, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿qué está pasando? Tienen un montón de problemas de coordinación, y la verdad es que el problema más grande que nosotros hemos encontrado con los jóvenes en los partidos es que sus propios partidos no los toman en cuenta, no los toman como algo serio. Son los chavitos del partido, los usan en elecciones, los usan para que se pongan la camiseta, se tomen fotos, vayan a bailar al Zócalo y ya,
¿no? O sea, los jóvenes que están en los partidos no están definiendo las agendas de los partidos, no están participando realmente, ni siquiera son candidatos, vaya. Entonces, realmente creo que es un tema de entramaje dentro de los partidos, ¿no? O sea, ¿qué tanta fuerza le vas a dar a tus jóvenes, considerando lo que decíamos, ¿no? El 30% del padrón electoral somos jóvenes. Entonces, ahí hay una discrepancia muy grande. O sea, creo que sí los partidos están cooptados por esta adultocracia y creo que tendríamos que empezar por ahí, ¿no? La idea de Pedro me parece fenomenal, ¿no? O sea, impulsar las agendas locales a partir de partidos locales sería fabulosa. El problema es cómo haces eso en un sistema que está cooptado por el viejo régimen, ¿no? Y que realmente lo que están buscando es replicar el viejo régimen en los chiquitos conforme se van haciendo grandes, ¿no? Y entonces, cuando ellos crecen, pues lo único que hacen es replicar esto y pues nunca hay realmente una transición, ¿no? Entonces, bueno. Gloria, no La verdad es que coincides. no coincide en absoluto, porque cuando menos desde Fuerza Ciudadana tenemos un proceso de más de 3 años trabajando con jóvenes de los partidos, todos los partidos. Primero, efectivamente, uno cuando lo ve de fuera o hace una encuesta por internet o los entrevista una vez, pues sí, esa es la primera gran impresión que te da. No tienen liderazgo, no tienen formas, digamos, ni formales ni informales de incidir en las agendas. Y yo les pondría un gran ejemplo que creo que tiene que ver con un trabajo intersectorial e interdisciplinario. En 2015 nosotros trabajamos con los partidos, con las dirigencias nacionales de juventud de varios partidos políticos, entre ellos el PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista en su momento, Nueva Alianza, Encuentro Social cuando les dan ya el registro. Y lo primero que les decíamos es, ¿los pelan o no los pelan? Pues claro que no los pelan, ellos están muy conscientes. ¿Por qué? Que creo que me voy a adelantar un poco, pero tenía que ver con agenda. Hay partidos, por ejemplo, por eso digo, habría que conocerlos mucho más desde dentro, desde sus entramados. El PRD tiene una cuota de juventud en sus plurinominales. De sus primeros 5 personas tiene que haber una persona joven. Una acción afirmativa bastante interesante. El PRI la tiene igual, Nueva Alianza la empieza a hacer. Cuando nosotros nos sentamos con estos jóvenes y les empezamos a preguntar qué estaba pasando, pues claro que no tenían tanta idea. Algunos sí sabían muchísimo de juventud. El primer gran acuerdo, que yo creo que ese es un logro no menor, en 2015 fue la primera vez que todos los partidos, todos, hablaron de juventud en sus plataformas. Todos. Ese logro no es menor, porque tiene que ver con un trabajo de incidencias de sus propios jóvenes, pero que se dieron cuenta, solos no iban a poder. Necesitaban articularse, necesitaban empezar a encontrar dentro de este adultocentrismo un mecanismo que a ellas y a ellos les funcionara, dentro de... O sea, nosotros vemos en Fuerza Ciudadana, yo en lo personal llevo 12 años trabajando este tema, que la participación política también está en los partidos y que esto que dice Pedro de la incidencia hasta este momento es el único espacio. Porque nosotros desde sociedad civil podemos pararnos de cabeza, pero tú al final, Pedro, tienes un espacio institucionalizado que te ha visto obligado, o no lo sé, a negociar, a trabajar con otros partidos. Creo que tu ejemplo es muy interesante por eso. Porque aunque vienes de una juventud con otras formas, con otros mecanismos que generaron un proceso político desde una participación alternativa, te ves inmerso en la institucionalidad. Entonces es un proceso que hay que ir cambiando desde dentro, conocerlo y que de alguna u otra forma al decir, yo diría, no es el padrón electoral, es la lista nominal, ahí es donde están los votos. ¿Cuántos de esos realmente votan? Y cómo, yo les invitaría ahora que tenemos 13 procesos electorales, incluido esta ciudad, a empezar a analizar los discursos de los propios jóvenes de los partidos, porque sí hay un cambio, ¿no? Yo creo que no quiero desbordarme en el optimismo, pero creo que hay un tema. Bueno, yo no conozco las entrañas de los partidos, nunca he pertenecido a uno, ni considerado jamás pertenecer a uno, ni incorporarme a nada de esto. Pero mi impresión, con toda franqueza, es que admitiendo que pueda haber esto que tú dices, Gloria, que existen una cierta participación de los jóvenes y que esto está avanzando y que hay una nueva conciencia, pues yo pienso que el desprestigio de los partidos es tan fuerte que si no tenemos un Ciudadanos y un Podemos, casi diría yo, hay que inventarlos. Y yo estoy de acuerdo con Pedro, yo los escucho a los tres, ¿no? Yo diría, estoy de acuerdo con Pedro que esto no tiene que ser, por principio, en un nivel nacional,
pero tampoco me parece que 320,000, y me parece muy mal que las barreras sean tan altas, pero cuando hay una voluntad y cuando hay una pasión, tampoco me parece tan terrible los 320,000 firmas. Yo entiendo que se dice fácil, pero yo creo que el desaliento nacional, el descontento nacional da para eso y para mucho más. Estoy en serio cuando digo que primero como un embrión local o estatal y luego nacional necesitamos nuevas formaciones políticas. Nos choca la palabra partidos. Bueno, no se ha inventado otra, llámenle como quieran, pero cuando menos necesitamos configuraciones porque de otro modo no tiene remedio, se dispersa. Nuestra era es una era de dispersión. Eso es algo que de veras creo. Y es más, me imagino que para una formación como la que estoy pensando, ya el 2018 es demasiado cercano. Sí, y sin embargo, tienen que encontrarse formas. Yo quisiera ver en el 2016, 17, todavía hay 2 años para esa elección y además tenemos elecciones ahora en el 16, como dice muy bien Gloria, y en el 17. Formaciones locales, y yo esperaría también nacionales, que tomen los grandes problemas nacionales y construyen una agenda. Lo que sí estoy seguro es que la energía está allí, pero todavía no está canalizada o aterrizada. Lo cual me lleva a un tema, a tocar algo muy importante. En México es un país que tradicionalmente es un país, ha estado enfermo de doctrina y de ideología. Nos preocupan más, es un país como platónico, en donde estamos siempre en las ideas. Y es más, esta constitución que vamos a tener, pues es la reiteración de lo mismo que estoy diciendo. ¿Saben ustedes cuál es el país latinoamericano con más constituciones? Bueno, desmáyense con lo que les voy a decir. Haití. No, si somos buenísimos para las ideas y las leyes de las constituciones. La práctica es lo que importa. Entonces, aquí hay un divorcio entre la propensión a la doctrina moralista, ideológica, y la práctica. Somos un país muy ayuno de ideas prácticas. Por eso cuando Pedro dice, a ver, ¿tú qué sabes de agua? ¿Tú qué sabes de esto? ¿Tú qué sabes? Temas concretos de gobernar, lo que le importa a la gente para su bienestar, lo que se llama gobernar, ¿no? Que no tiene que ver a la antigua con los discursos, sino con la práctica. Eso es lo que yo quiero ver como agenda. Es decir, no estoy hablando de una agenda que hable de abolir la pobreza, instaurar la felicidad. No. Dime cómo. La palabra más importante que yo quisiera transmitir es cómo. ¿Cómo? Y el cómo habla de la práctica. Pedro, Gloria decía que tu caso era icónico, paradójico, y es muy notable por muchas razones, porque hiciste una campaña impresionante con una cantidad de dinero minúscula, porque aterrizaste en propuestas, tenías propuestas, compromisos de campaña y compromisos en el Congreso, hiciste esta agenda, pero algo que me parece muy notable es que siendo joven nunca enarbolaste la bandera de la juventud para que identificara tu campaña. En alguna entrevista en televisión, no recuerdo con qué periodista, él intentó como demeritar tu movimiento, porque era un movimiento de chavos, dijo. Tú le dijiste que en tu movimiento había desde el niño de 8 años que vendía tortas para con eso financiar el agua que se tomaban tus compañeros en la campaña, hasta la señora de 93 años que hacía llamadas telefónicas para decirle a sus colegas por qué iba a votar por ti. ¿Por qué esta decisión de no hacer, siendo joven, no tomar esta bandera? Bueno, yo creo que, a ver, hay que plantearlo en términos muy concretos. Siempre he dicho que somos un movimiento social que venimos pues, desde la parte de la juventud, primero con la idea de Wikipartido de México. Por eso también les decía, si hemos tenido la idea de poder constituir o plantear
una agenda institucional, posteriormente renunciando a la idea, sobre todo no tanto por las firmas, sino por el tema de las 20 asambleas con 3,000 personas en distintos estados, que es de verdad imposible. Mi cierre de campaña fue de 2,000 personas y pues con toda la efervescencia que existía, pues imagínense cómo reunir en 20 estados distintos esa efervescencia sin, y remarco, sin recurrir al típico acarreo o al típico compra de voluntades, ¿no? Entonces, de ahí venimos también muchas y muchos de 132 o de movimientos estudiantiles. Posteriormente nos reunimos alrededor de Wikipolítica y pues empezamos 15 personas, ¿no? 15 jóvenes, por así decirlo, entre los 17, 19 años hasta los 24, que éramos quizás los más veteranos, 25. Y lo que decíamos era, esta idea o esta lógica con la que vamos a enmarcar la campaña es con una lógica, claro está, de perspectiva de género, claro está con perspectiva de juventud, claro está con muchos principios que nosotros asumíamos dentro de la misma, pero no necesariamente lo único que buscábamos era enarbolar una sola bandera. Y quiero terminar esta explicación por algo muy sencillo. Parte de nuestro diagnóstico era que desde luego que es importante, por ejemplo, el matrimonio igualitario, desde luego que es importante la agenda del agua, desde luego que es importante impulsar la movilidad masiva y no motorizada. Para nosotros son temas muy relevantes. El tema es que nosotros veíamos que dentro de la toma de decisiones gubernamentales existe un gran nudo que no permite que estas agendas que son importantes puedan florecer adentro de la administración pública, y tiene que ver con la centralización de la toma de decisiones. Es decir, pragmáticamente se dice, este tema, por ejemplo, el matrimonio igualitario no lo tocamos porque nos quita votos. Este tema del agua no lo tocamos porque tenemos un acuerdo político. Este tema no lo metemos porque nos significa dinero. Entonces lo que decidimos es, ¿qué tal si destrabamos este nudo estratégico y lo volvemos nuestra bandera de campaña? La bandera de participación ciudadana, empoderamiento de las personas, bajar o quitar ciertos requisitos para utilización de ciertos mecanismos. No son la panacea, desde luego, pero permite que estas agendas específicas que provienen de distintas organizaciones de la sociedad civil sí puedan, y de nuevo, florecer dentro de la administración pública. Por eso nuestra idea era que principalmente íbamos a hablar de esta temática como nuestra temática central, no porque no existieran, repito, y no porque no le veamos como algo relevante, sino porque lo vemos como algo relevante. Queríamos quitar una de las problemáticas que nos parecían raíz, no irnos a los efectos, sino irnos a la raíz del problema, no solamente de representatividad, sino de falta de eficiencia dentro de la administración pública, que tenía que ver con cómo permitimos un canal, un puente directo a la sociedad adentro de su gobierno. Ustedes, trabajan con organizaciones juveniles partidistas y muchos de sus programas se enfocan en desarrollar políticas de jóvenes para jóvenes. ¿Qué lecciones o cómo se miran en el espejo de la campaña que hizo Pedro, donde la juventud era un valor, pero no era el valor principal? Claro. Mira, yo creo que Pedro hizo algo súper interesante y que tiene, yo creo que nos va a dar para estudiarlo un buen rato, y es cómo pasó él de un movimiento estudiantil a ser un candidato institucional, ¿no? O sea, digo, obviamente es un candidato independiente, pero pues ser un candidato es una institución, ¿no? Y es un poco la respuesta, creo, a lo que preguntaba Enrique, ¿no? O sea, ¿cómo canalizamos el descontento? ¿Cómo hacemos que toda esta fuerza que tiene la juventud y todas estas ideas que tenemos los jóvenes se canalicen hacia algo concreto, ¿no? Y creo que Pedro es el mejor ejemplo, y creo que es algo que nosotros venimos estudiando. O sea, a mí me preguntan mucho como, ¿quieres trabajar en un partido, verdad? ¿Quieres ser diputada? Y digo, no, para nada. O sea, yo creo que lo que nosotros estamos haciendo es fortalecer a los que están allá, a los que están dentro de las instituciones, para que lo que ya están haciendo lo puedan hacer mejor, ¿no? Para que en serio las fuerzas juveniles dentro de los partidos y dentro de los candidatos independientes pues tengan un peso, y creo que Pedro tiene un punto importante, ¿no? El tema no es juventud, el tema pues son los temas transversales de la agenda, ¿no? Es seguridad, es derechos humanos, es transparencia, por ejemplo, ¿no? Que son las banderas del descontento de México que podemos aprovechar y que podemos canalizar, y en las que
yo creo que la mayoría de la sociedad civil estamos de acuerdo, ¿no? ¿Quién no quiere un México más transparente? Definitivamente el que sea que diga yo, pues no lo queremos de este lado, ¿no? Definitivamente necesitamos un México con instituciones más fuertes, más transparentes, con mejor rendición de cuenta, con un respeto irrestricto a los derechos humanos, etcétera, ¿no? Entonces es cómo incorporar esos temas más el descontento hacia los cambios reales, ¿no? Y la verdad es que yo sí creo que es por la vía institucional, al menos hasta ahora. En México es lo que tenemos, ¿no? Y es con lo que hay que trabajar. Por eso nosotros trabajamos con los partidos. Gloria, en el entendido que los jóvenes no son este bloque homogéneo, Exacto. ¿cómo? Yo les diría primero eso, o sea, nosotros en Fuerza decimos juventudes, por un reconocimiento de un abanico gigante. Tendríamos que empezar entendiendo una cosa, no todo el mundo quiere participar. Y este romanticismo de por qué es joven, es revolucionario, pues no todos los jóvenes están en las universidades, ni todos los jóvenes están en la sociedad civil. Pues vamos a salirnos a la calle a ver cuántos años tiene el chofer del pecero, pues probablemente es joven. ¿Cómo le pedimos que traduzca su descontento diario de estar en la calle y de ser agredido y de agredir? Hay que encontrar los mecanismos, yo diría. Y aquí también hay un juego un poco perverso a veces que pasa con las propias mujeres, el movimiento de mujeres y ahora de jóvenes, de si llegas y eres joven tienes que hablar de juventud. Yo diría sí, en mi opinión sí, porque me parece que los jóvenes tienen una agenda específica. Lo pongo, no es especial, es específica, porque un caso, el delito por portación de cara, ¿no? Tú vas caminando en Santa Fe, joven, tatuado, con piercings y pelo pintado, es muy probable que te paren, ¿eh? Es muy probable que te pare una patrulla. Y eso se llama portación de cara, eso se llama ser joven. Esos son los temas de agendas que Enrique, yo creo que, si te estoy entendiendo bien, habría que empezar a trabajar. Y eso le toca a los partidos una parte, pero también nos toca a la sociedad civil otra parte. Y nos toca entender cómo estos mecanismos de participación política, cómo estos mecanismos de generación de agendas. Yo a veces digo, ¿cómo traducimos ese enojo? Pues primero vamos a preguntarles por qué están enojados y de qué están enojados y enojadas. Porque nosotros partimos de una idea de lo que es ser joven. En nuestra organización lo que hacemos es salirnos a la calle, recorrer el estado, el país, desde lo local, lo que dice Pedro, efectivamente, y si no, pues vean lo que pasó con los Objetivos del Desarrollo del Milenio, que eran agendas en lo internacional, y ahora las Naciones Unidas están diciendo tenemos que trabajar de lo local. Eso sorpresa, eso no es novedad cuando tú ya trabajas en estos mecanismos y sabes desde dónde se tendrán que construir estas políticas públicas. Pongo otro ejemplo muy breve, en Brasil. ¿Qué está pasando con los jóvenes? A los jóvenes, hombres, jóvenes negros, tienen 40% más de posibilidad de ser asesinados en una calle. Tú me dirás si eso no amerita una política pública específica de juventud, una agenda que tenga que ver con seguridad. Y me regreso, o sea, aquí en las manifestaciones últimas que ha habido masivas, ha habido detención de jóvenes de manera ilegal por parte del gobierno del Distrito Federal. Entonces, creo que ahí hay temas muy importantes. La transversalidad, claro, bendita transversalidad, ojalá eso llegue a pasar y que en algún momento no necesitemos acciones afirmativas ni necesitemos una agenda de juventud, porque hay un reconocimiento per se de las problemáticas de los jóvenes, pero sobre todo que esas problemáticas están siendo resueltas con los jóvenes y yo diría con todos, porque en este país ser joven es de 12 a 29 años y se nos olvida. Y cuando trabajamos participación política dejamos fuera las adolescencias. Y eso es muy peligroso, porque son los siguientes, no solamente votantes, son las siguientes partes de esta construcción de ciudadanía que este Estado y que nosotros como responsables de alguna manera de estos entramajes no estamos mirando. Yo les preguntaría en la mesa, ¿qué pasa con la participación política de adolescentes? ¿Dónde los vamos a meter? Bueno, en primer lugar, a todos nos caen mal los partidos. Yo he probado con creces en mi vida que me parecen detestables en su desempeño, pero son un mal necesario y por lo pronto, mientras no se inventa otro diseño, son fundamentales para el funcionamiento de la democracia. Entonces, el gran teórico Karl Popper decía que a los partidos tienen la ventaja de que se les puede castigar. Es decir, estoy seguro de que si hay un mal gobierno, y si existe un sistema electoral razonablemente limpio, bueno, pues se va a castigar al
al partido. Ese es el argumento en contra de los candidatos independientes. Es un argumento. No me parece terrible, pero es un argumento. Si el candidato independiente lo hace mal, pues se le castiga al candidato independiente. En cambio, si el candidato que representa un partido se castiga al partido todo. Eso es, lo estamos viendo en el mundo, y esto es un tema que simplemente quería yo tocar. Por eso insisto en que tenía un sentido, sobre todo en el 2012, cuando surgió el 132. Fíjense que estamos hablando hace 4 años. Imagínense ustedes que algo se hubiera armado institucionalmente. Entiendo que lo de los partidos es muy difícil, Pedro, y son datos algunos que ni siquiera yo tenía claros. Es escandaloso lo que me dice sobre las asambleas, sí, claro. Y sobre todo más escandaloso en la era del Facebook o del Twitter, por favor, ¿no? En la era digital es escandaloso. Son barreras como el muro de Berlín. Hay que tumbar ese muro. Pero imagínense ustedes que más allá de la indignación y de tener la alegría de ver el nombre de 132 recorrer el mundo por unas semanas, eso se hubiera aterrizado, eso se hubiera, digamos, en un cuerpo permanente, que hubiera hecho durar eso. Bueno, estaríamos hablando ahora de algo distinto. No sé si de un partido, pero de una fuerza ciudadana importante. Eso es lo primero. Yo creo que yo estoy feliz de que estemos aquí reunidos nosotros los jóvenes, porque para mí existen muchos viejos de 23 años y jóvenes de 70. Hay algo psicológico y de actitud en la juventud. Entonces, hay muchas vejeces y muchas juventudes en la vida. Yo hago una apelación a la gente joven porque simplemente me parece que es urgentísimo que, hemos usado mucho la palabra, se articulen por fuera y por dentro de los partidos. Es urgentísimo, porque si no vamos a llegar aquí al 2018 con las mismas caras, los mismos partidos, las mismas prácticas absurdas. Y tercero, he hablado de la práctica y les propongo 2 cosas concretas. Organícense para organizar debates públicos. Eso no requiere 25 asambleas o 48 asambleas ni 320,000 votos. Organícense los grupos para organizar debates públicos. ¿Qué les impide rentar el Auditorio Nacional para un debate público? ¿O qué les impide un debate público en distintos foros itinerantes a lo largo del país? ¿Eso requiere dinero? Sí, tampoco tanto. Se puede financiar. Debates públicos en universidades. Los candidatos, no existe más que un candidato ahora abierto y unos medio precandidatos, etcétera, pero se trataría de llevar allí a personas conspicuas de distintas corrientes y personas que se preocupan por México, gente joven y no joven de cualquier edad, y debatir. Y por último, tomemos el dato de la corrupción, el caso de la corrupción, de lo que todos sabemos las cosas que nos preocupan, corrupción, inseguridad, etc. Una organización, ya dejemos de usar la palabra jóvenes, una organización nueva, independiente, civil, podría ya estar, de hecho ya existen algunas, pero podría estar coordinando muchas acciones con respecto a la transparencia. Mucho más de lo que hacen pero mucho más. Gabriel Said hace tiempo dio una idea, de las 1000 que ha dado, pero una idea concreta, porque como buen ingeniero social piensa en cosas concretas. A mí también me gusta pensar en cosas concretas, no en doctrinas. Que cada dependencia pública publique todos los cheques mayores a $1 millón. Eso lo dijo hace 30 años. Ok, que publique todos los cheques mayores de 10 millones de pesos. ¿No? Y entonces hay un grupo que está dedicado a auditar civilmente esos gastos. Ustedes dirían,
No, pues ya está el IFAI, el INAI, etcétera. No, lo que necesitamos es casi un grupo de combate para que tome todas esas informaciones del INAI o del IFAI y las procese y las exhiba. ¿Dónde? En Facebook, en Twitter, en donde ustedes quieran, en Periscope o en las bardas de la ciudad. En fin, acciones concretas. Eso es lo que yo creo que hace falta. Y advirtamos esto, estamos a 11 de mayo de 2016. Ustedes no lo saben, pero se los digo ahora aquí en secreto. El tiempo pasa rapidísimo. Como ayer tenía yo la edad de ustedes. Y no entiendo cómo pasó, qué pasó. Les va a pasar. Pues no, adviertan eso y hay que empezar a... Pero se lo estoy predicando a los conversos, porque a eso dedican su vida. Simplemente quisiera yo ver que esto se articulara más. Enrique menciona el movimiento Yo Soy 132 y con el tema de las redes sociales ya la parte de lo que entendemos por activismo cambió. A mí me parece que uno de los riesgos de movimientos como Yo Soy 132 es que sufren de la cara opuesta de las barreras muy altas que menciona Pedro para los partidos políticos. Las barreras para ser miembro de uno de estos movimientos son muy bajas, ¿no? De pronto con poner un hashtag Yo Soy 132 ya eres parte del miembro y eso del movimiento y eso juega a favor y en contra de ese mismo movimiento. ¿Cómo podríamos articular todos estos esfuerzos que se hacen en redes para que no se desborden en cosas como Yo Soy 132, que quedó fragmentado y cuyos resultados desafortunadamente no concretaron en nada? ¿Qué ideas tú, Pedro, que has hecho eso en campo? O sea, ¿cuál es la manera de no desbordar todo ese esfuerzo que se logra con redes sociales e internet, que es el canal casi natural de los jóvenes? Bueno, yo quiero decir que todos los procesos y los movimientos sociales, al menos muchos expertos de ellos lo señalan, y por ejemplo Rosana Riguillo, que también habla específicamente de jóvenes, lo que plantea es que los movimientos sociales entran en fases, digamos, activas y en fases de latencia. Esto significa que nunca se desarticulan por sí mismos o por así decirlo completamente y nunca terminan de deshacerse, sino que quedan, y esto quiero remarcar, redes de confianza. Esto es muy relevante porque precisamente, por ejemplo, a partir de la campaña que nosotros hicimos, estas redes de confianza jugaron un papel fundamental. No significa que el sentido de membresía hay que subirlo más dentro de los movimientos sociales, sino que al mismo tiempo el proceso simbólico que hay alrededor de ti te va dotando de cierta membresía. Quiero poner un ejemplo. No es lo mismo o no es la misma confianza la persona que tienes con la que acampas durante 5 o 10 días, no es la misma confianza que le tienes a alguien que va contigo a las marchas, que sabes que está ahí por las mismas causas que tú, que alguien que simplemente pone el hashtag. Entonces, estas temperaturas de participación también funcionan de cierta manera como parte de la membresía. Y pongo las temperaturas de participación porque también es un sinónimo de un gran problema, a mi parecer, también de los movimientos sociales, que es ¿quién puede tener esa temperatura de participación? En México, pues muy poca población que va a la escuela, o a la universidad, población que puede no trabajar y dedicar parte de su día a esto, población que tiene las posibilidades en casa para no tener que ir a apoyar en otras tareas. Entonces, creo que tenemos que buscar maneras, y parte de ello es las redes sociales, para que también estas personas que no pueden activarse físicamente puedan seguir participando. Entonces, perdón que lo siga problematizando más, pero la idea de cómo podemos articular estos movimientos con diferentes temperaturas, con diferentes ideologías, con diferentes procedencias, incluso con diferentes consignas, pues es muy complicado. Yo creo que un buen ejercicio que sucedió y sucede aquí en Guadalajara se llama Tómala, en donde están inmiscuidos desde defensoras y defensores anarquistas de un bosque, el bosque del Mixtiquil, aquí en Zapopan, hasta Coparmex. Es decir, lo que parecería los opuestos ideológicos están dentro de una misma red de redes en donde se trabajan temas como libertad de expresión, en donde se analizó el tema de Ayotzinapa, el tema de agua. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Poner al frente a la agenda, poner al frente un poco, retomando lo que decías
por acá Krause, que es, pues a final de cuentas, tocar los temas con los cuales nos identificamos. Existirá una agenda en donde el 90% estemos en desacuerdo, pero si hay un 10% en donde podamos tocar temas en común, en conjunto, y podamos construir a partir de ellos, va a ser un 10% muy importante que no está sucediendo el día de hoy porque la clase política no lo está recuperando. Y creo que va a ser una de muchas sugerencias que yo podría hacer alrededor de este tema. Sí sucede, ya está sucediendo, insisto, es mi ejemplo local, pero evidentemente hay ejemplos como frente a la pobreza que se ha impulsado precisamente para un tema de agenda de desigualdad. Está el tema de 3 de 3, ley 3 de 3, donde se conglomeran muchas agendas ciudadanas muy distintas entre sí. Entonces creo que sí se puede ser relativamente optimista de que el sedimento social que se construye a partir de los movimientos sociales sí deja muchas cosas. Y, por ejemplo, 132 dejó medios de comunicación, 132 dejó redes de incidencia, dejó incluso que más activistas o personas que se dedican a la sociedad civil y periodistas pudieran estar en comunicación, apoyarse, denunciar, solidarizarse. Entonces creo que, de nuevo, hay que buscar cuándo será el momento de mayor maduración para este tipo de ideas, aunque de nuevo, yo no desdeño para nada que tenemos que buscar dos vías, institucional y no institucional también. Gloria, en uno de tus artículos me hacías una defensa de esto que, voy a usar ese concepto que ya salió acá, que es la adultocracia, que está buenísimo. ¿La qué? Adultocracia. Esta inclinación de la adultocracia a hacer menos, quejarse del joven activista de sofá, ¿no? Y tú decías que funcionaba, ¿no? Que era... Ahora, me parece que uno de los temores respecto a ese activista de sofá es que se piensa que esos jóvenes, o quien sea de las redes sociales, que hace activismo en redes sociales, es gente que deja de participar activamente en piso para pasarse a las redes sociales. Pero eso, hasta donde entiendo, no sucede así. Fíjate que como buena generación X nos tocó la transición de muchas cosas. Entonces, cuando yo era adolescente, las protestas eran en la calle. No existía internet, en fin. Y yo pondría dos ejemplos muy interesantes en ese sentido. Nosotros empezamos diciendo a mi generación, no hombre, estos del sofá, ¿qué hacen, no? Pues el Twitter, porque teníamos un argumento demoledor. La cantidad de gente conectada en nuestro país, ¿no? Que tenía acceso inmediato a internet. Primer dato. Segundo dato, los que lo tenían, ¿qué revisaban, qué veían, de qué hablaban? Pues no todos estaban hablando de política, muchos estaban hablando del chisme de la semana, de encontrarse a sus amigos. Entonces íbamos desagregando estos usuarios y usuarias, y entonces nos encontrábamos con un grupo muy chiquitito que efectivamente estaba en sus casas tuiteando y haciendo cosas de Facebook. El primer gran ejemplo es la Primavera Árabe. Y ahí también me gustaría compartir esta anécdota, porque a mí me tocó estar en Túnez haciendo una asesoría técnica sobre los temas de participación política, y platicamos con varios jóvenes que estuvieron en esta Primavera Árabe y que decían, sí, Twitter, maravilloso. Y un poco con lo que dice Enrique. ¿Y después qué pasó? Nada. Estaban aterrados, no sabían qué hacer, porque habían logrado algo sin vislumbrar qué era lo que seguía. Creo que el 132 les pasó un poco lo mismo, y lo que dice Pedro es muy importante, y Rosana Reguillo lo refuerza muy bien, que son los movimientos de jóvenes. ¿Qué pasa con esos movimientos? Yo diría otra vez, no solo de jóvenes, movimientos sociales, que tienen ya nuevas características, pero también tienen fechas de caducidad o de latencia. Eso es lo que creo que les empezó a pasar al 132. Yo creo que no les fue tan mal, pues aquí en el Constituyente tenemos un candidato independiente que viene del 132, otro que lo intentó, o sea, cada uno va tomando sus rutas y tienen este activismo de las redes. Yo creo que las redes al final se volvieron una caja de resonancias, que tiene que ver con la calle y con la propia red y cómo van jugando una con la otra, y eso también tiene que ver con una nueva dinámica. ¿Por qué? Porque sí hay un ciberactivismo, pero generalmente te encuentras a estos activistas en espacios de debate, ¿no? En donde están metidos. O sea, al final, te pongo otro gran ejemplo, Sopitas, ¿no? Que es el Twitstar mexicano de los jóvenes. ¿Está solamente ahí? No, ahorita está con el grupo de Juan Ramón de la Fuente para un equipo revisor del Constituyente. Eso creo que son los saltos y los juegos que ahora estamos jugando, y que efectivamente yo te diría, ¿cómo Ayotzinapa se hizo un fenómeno mundial? ¿Cómo llegó? Que a alguien se le ocurrió ponerlo en Twitter y luego en Facebook, y empezó a replicar. Entonces, de ser un problema local, que efectivamente requiere ciertas soluciones y que no es menor y que nos faltan 43, ¿cómo esto resuena y de repente te encuentras una manifestación en Londres reclamando que aparezcan? Y luego en Japón, y luego, o sea, el juego, yo creo que hay que tener muy claras las dimensiones.
de cada uno de los espacios. Y cada uno de estos activismos, claro que ahorita ya no concebimos nuestras organizaciones, por ejemplo, no sé, Greta, si coincidas, sin internet, ¿no? O sea, nuestras formas de comunicación, qué está pasando, y que precisamente ahora no se puede pecar de ignorancia cuando tienes ese acceso. Pero vuelvo a lo mismo, veamos cuánta gente está en redes, cuántos tienen acceso. Es una gran herramienta, sí lo es. Es una herramienta que los nuevos movimientos juveniles lo están haciendo. Ahorita tenemos jóvenes en París y en varias partes de Francia discutiendo esta política, esto que dice Enrique, de la calle, en la calle, diciendo qué vamos a hacer. O sea, no hay políticas públicas justas para jóvenes, no solamente para jóvenes, pero bueno, están ahí. Entonces, estos ejercicios de debate y de escucha deben de ser en esas dos vías, ¿no? Quizá colocar los temas en redes, pero regresar a la calle. Porque los jóvenes y la gente en esta ciudad y en este país también están en las calles, y el espacio público como un espacio de deliberación, de debate, que son estas manifestaciones, y que el 132 es un gran ejemplo de cómo se hacen estas dos vías y estos dos mecanismos en los que no es uno u otro, son los dos. Gloria, ¿qué pasa? Greta, hemos dicho que el tema de las redes sociales ha sido fundamental, incluso a través de las redes sociales han logrado articularse demandas muy concretas. ¿Es suficiente con articularlas ahí o hace falta la narrativa? Porque de pronto me parece que, y creo, Pedro, te ponemos como ejemplo porque tu ejemplo es genial, pero creo que la campaña de Pedro fue muy buena en ese sentido. No solo tenía 7, 10 puntos programáticos de lo que iba a hacer cuando llegara al Congreso, sino que había toda una narrativa alrededor de esos puntos, que es devolverle la democracia a la gente, que los procesos sean de las personas. ¿Qué tanto importa la narrativa para estos efectos? Muchísimo. O sea, yo creo que un poco retomando lo que decía Gloria, creo que las redes sociales y las marchas y los encuentros son un semillero, ¿no? Son un muy buen comienzo, son justamente como decía Pedro, su movimiento estudiantil que lo llevó a algo. Sin embargo, yo creo que en México nos estamos quedando en la marcha, nos estamos quedando en le doy like al post de Facebook, firmo una petición y creo que con eso ya estoy haciendo suficiente, ¿no? Creo que sí nos hace falta concretarlo y llevarlo un poco más allá, ¿no? Hace unos días me preguntaban que por qué no voy a marchas. No voy a marchas porque no creo en las marchas, no creo que las marchas vayan a cambiar este país, ¿no? Llevamos marchando desde el 68, ¿no? O sea, es claro que hay que hacer algo después de la marcha, ¿no? Y justamente creo que todos los mexicanos tenemos que empezarnos a preguntar qué pasa el día después de la marcha, ¿no? ¿Qué hago después de que ya fui a marchar, ya el gobierno sabe que estoy descontenta con algo? ¿Qué pasa después? ¿Estoy haciendo una propuesta de ley? ¿Estoy haciendo un colectivo? ¿Estoy haciendo una organización social? ¿Estoy en un partido político? ¿Estoy haciendo una propuesta de algo? ¿O me siento bien porque fui a marchar, siento que estoy haciendo algo y ya, ¿no? Me regreso a mi activismo de sofá y no hago nada, ¿no? Creo que sí nos falta mucho trabajar esa segunda parte, ¿no? Esa parte de canalizar a los jóvenes de 132, a los jóvenes de las marchas y a los no jóvenes también, ¿no? O sea, creo que es importante que trabajemos en un diálogo intergeneracional y que no nos quedemos en eso, ¿no? En me siento bien porque firmé una propuesta. Bueno, firmé la propuesta y le di seguimiento, supe que pasó las 600,000 firmas de ley 3 de 3. ¿Dónde están? ¿Qué está pasando? ¿Hay alguien de esos 600,000 que le esté dando seguimiento, que haya contactado a su senador o a su diputado para que en serio no se estanque? Creo que no, ¿no? O sea, creo que ahí es donde está nuestra área de oportunidad. Miren, primero quiero disipar todo un equívoco, ¿no? No me gusta oír hablar a los jóvenes de la agenda de los jóvenes, ¿no? Este artículo no que no haya agenda de los jóvenes, pero creo que antes de la agenda de los jóvenes está la agenda de México. Y este artículo se llama Desaliento de México, no desaliento de los jóvenes mexicanos, ¿no? Entonces, quiero decir, el desaliento es general. Los problemas, el barco es México, no es el barco de los jóvenes mexicanos, es el barco de México. Ese es el que está en problemas, ese es el que hace agua y al que tenemos que ir reparando. Quiero insistir, apelar a la historia. Finalmente soy historiador. No es el primer momento del desaliento y la indignación en México. Siempre pensamos que la historia empieza con nosotros, ¿no? Miren, por ejemplo, el movimiento estudiantil de los años 20 alrededor de Vasconcelos. Fue un movimiento que... y miren que no había televisión y apenas había radio, ese despertó la conciencia de los jóvenes en todo el país, en torno a un candidato,
a un candidato honesto, carismático, inteligente, extraordinario, educador, filósofo, escritor, el mexicano más brillante para entonces de todas las eras. Eso terminó el primer fraude del PRI y ese movimiento se desinfló por completo, totalmente. No dejó huella, más que eso sí, en la literatura, y muchos de sus miembros terminaron, bueno, en un periodismo más o menos militante, en el alcoholismo o en el poder. Ahora vamos al 68. Otro movimiento que no solamente era desencanto, aquello era indignación porque estábamos frente a un gobierno autoritario y asesino. ¿Qué quedó? ¿Qué se articuló? Pues digamos que tardó mucho en articularse, y fíjense cómo hemos usado esa palabra ahora, articularse, en alguna institucionalidad. Y los viejos de la tribu de entonces, por ejemplo, Eberto Castillo, que llevaba tantos años en esas bregas, no había Twitter, pero que decía cuántas manifestaciones he ido, a cuántas protestas he firmado. Eberto, ¿no? Vamos a fundar un partido político. ¿Y saben cuánto tiempo tardó en surgir el primer partido político de izquierda mexicana nacional en toda forma? 20 años. Perdimos 20 años. La izquierda mexicana perdió 20 años. 20 años. Los de Echeverría, López Portillo y de la Madrid. Entonces, yo sigo con mi llamado, sigo con eso para que este programa deje una voz de un llamado, porque hay que buscar que se pase del sofá y del grafiti y de la indignación a algo, como dice Greta, a algo, y tú también lo has implicado, todos lo han implicado, a algo que hay que inventar. Uso la palabra deliberadamente, inventar, imaginar e inventar. Algo no está bien para que la impunidad y la corrupción y las inercias y la violencia siguen. Todos estamos desalentados y descontentos, pero el caso es que siguen. Entonces, ingeniería social fragmentaria, pasos pequeños, concretos, en lugares específicos. Entonces volvemos al principio, a lo que Pedro decía al principio, el ámbito local o estatal, pero local. Islas de salud en un país que está enfermo. Hagamos una ronda de comentarios finales. Creo en esta agenda de las dos vías, institucional y no institucional. Yo sí creo que las marchas cambian muchas cosas, por lo menos y por lo pronto cambian la normalidad de las circunstancias, de la cotidianidad, y sobre todo podemos invocar o hacer participar a quienes no están dentro de nuestros primeros círculos. Sin embargo, también coincido que ese es un paso necesario para más pasos, o podrían ser para otros pasos. Puedes decidir que quieres construir tu comuna, creo que adelante, y vivir en este anarquismo, como lo menciona Enrique, que a mí me parece fabuloso. Pero también, por otro lado, quienes decidan incidir en lo institucional, a mí me parecía algo muy interesante que decía hace poco Íñigo Errejón, ¿no? Te mueve el corazón, uno de los, digamos, de los participantes más destacados de Podemos, te mueve el corazón poder detener un desahucio, uno solo, y es muy relevante. Pero el poder detener una política en general de desahucios de las casas de las personas, eso solamente se puede hacer en el gobierno. Y precisamente por eso la reflexión de poder contagiar a las instituciones de lo que está sucediendo en la calle. Creo que la falta de un puente eficaz dentro de la sociedad civil y dentro de los movimientos sociales hacia las instituciones, creo que es, digamos, ahí donde queremos construir la respuesta. Podrán ser partidos, podrán ser agendas, podrán ser debates, podrán ser instituciones, organizaciones. Ya veremos cuál es la vía. El chiste es que, sea cual sea en esos caminos, que no se hagan sombra mutuamente. Creo que eso es algo que será muy relevante. Poder aprender a colaborar mutuamente para quienes decidan estar dentro de partidos, con quienes decidan hacer una agenda ciudadana,
con quienes decidan hacer o impulsar agendas o debates o formación dentro de las universidades o dentro de los espacios públicos. Yo creo que, de nuevo, a lo mejor pareceré o sonaré muy hippie porque pues de hecho soy un poco por ahí. Yo sí creo que nos vamos sumando mutuamente entre los distintos movimientos, organizaciones y espacios. Creo que es muy relevante que dejemos al lado la vanidad, dejemos a un lado el ego y los triunfalismos personalísimos, y creo que más bien como jóvenes nos toca demostrar que nuestra generación ha entendido muy bien que en lo individual pues se pueden construir grandes monumentos o erigir grandes obras hacia el ego, pero probablemente en lo social les estaremos fallando. Entonces, por ahí es la idea. Muchas gracias por el tiempo, por el espacio también. Gloria. Yo sí voy a marchas, no solamente hago marchas, pero sí creo que es un espacio también de escucha. Creo que efectivamente solamente una acción, el sofá o la marcha, efectivamente se requiere de una articulación, que es la palabra creo que hemos tenido hoy, que incida. Yo no sé si los 43 los estaríamos buscando igual y el gobierno y el Estado, no nos encanta la reacción, hubiera reaccionado si no hubiera visto miles y millones, que quiero decir, de personas marchando en todo el país y fuera del país. Lo que hagamos con eso y ese capital que construimos es el gran reto. Yo creo que debemos de pensar, como lo dice Enrique, en un llamado general, con un énfasis particular en las juventudes. Tenemos muchas paradojas, hay un libro muy interesante de eso. Es la juventud más educada en la historia, con menos empleos, por ejemplo, ¿no? La más conectada, pero la menos participativa. Entonces tendríamos que empezar a mirar esto. Yo sí soy una defensora de las calles, de las redes y de cómo estas dinámicas, como dice Enrique, inventemos cosas. Yo creo que ya hay muchas. Creo que nuestro trabajo desde el activismo social, pero también desde los partidos, desde los propios gobiernos, es no esperar a que vengan a nosotros. No mandar un mail pensando que eso es participación, en eso coincido con Greta. Tiene que ver con salir, con escuchar, un ejercicio. Nosotros lo hicimos el año pasado, fue muy interesante, con Ayotzinapa encima, con los jóvenes de las universidades. Había una cosa, la ley macana en Zapopan, ¿no? De agarrarse a macanazos a los chavos. Yo creo que sí hay cosas que tenemos que seguir pensando desde las agendas de las juventudes. Hay una acción afirmativa en este momento al constituyente donde de 10 jóvenes en las listas de los partidos, perdón, de 10 candidatos en las listas de los partidos, hay una persona joven. Lo dijo el tribunal. Hay que seguirlos, hay que ver qué proponen, hay que estar ahí, hay que tomar un poco más las riendas de nuestra responsabilidad cívica y entender que la calle, la red, el parlamento, o sea, que tenemos diferentes espacios y que nuestro gran reto es articular estos espacios y llegar no esperando un 2018. Ahorita es una gran oportunidad, un gran laboratorio. Esta ciudad va a tener una constitución, ¿no? Vamos a ver qué va a pasar con eso. Yo agradezco muchísimo la invitación y ojalá no sea la última. Muchas gracias, Cintia. Bueno, pues ante todo, yo siempre me gusta ser muy positiva. Creo que México está viviendo un gran momento, ¿no? Creo que tenemos históricamente una juventud que está muy informada. Como dijo Gloria, es la juventud más educada que hemos tenido, independientemente de si eso nos lleva o no a la empleabilidad. Creo que es un gran momento histórico justamente por el desaliento. O sea, creo que la gran pregunta que nos tenemos que hacer todos los jóvenes es, bueno, ante mi desaliento y ante mi descontento, ¿qué voy a hacer? ¿No? O sea, ¿cómo voy a pasar del desaliento a la acción? ¿Cómo voy a ser capaz de exigirle a mi gobierno que me dé los resultados que yo quiero? ¿O cómo voy a ser capaz de meterme al gobierno? O sea, ¿cómo me voy a incorporar a ser parte del gobierno o de un gobierno diferente o de una asociación? ¿O cómo yo voy a tomar las riendas, yo joven, de este país, ¿no? Creo que es una área de oportunidad inmensa que tiene México. Tenemos las redes, que las redes nos dan una transparencia pues que nunca habíamos escuchado antes, ¿no? O sea, definitivamente tenemos canales para rendición de cuentas que no teníamos antes, tenemos canales para estar en contacto con nuestros gobernantes que no teníamos antes. Aprovechémoslos y hagamos de nuestro México el país que queremos. Y creo que es un tema de todos, ¿no? No solo es de los jóvenes. O sea, definitivamente los jóvenes pues tenemos ese chip de que queremos que las cosas sean mejores o sean diferentes por lo menos, pero creo que lo dijo Pedro, trabajemos juntos. Creo que es algo que nos compete a todos los mexicanos y que todos podemos opinar y que todos tenemos
tenemos algo que decir al respecto. Entonces, creo que podemos encontrar una sinergia entre las formas tradicionales de participar, como las marchas, y las formas nuevas de participar, como darle tu apoyo a una campaña firmando, con la institucionalidad. O sea, creo que sí este país necesita una transformación por la vía institucional, porque la verdad es que las revoluciones sangrientas pues ya pasaron de moda, ¿no? Creo que necesitamos una transformación desde las instituciones y desde la organización. Entonces, creo que es un gran momento. Me gustaría mucho ver a más jóvenes participando y pensando en estas cosas. Sé que somos ahorita pocos, pero ojalá que sí podamos cambiar esa idea de que las cosas en México no cambian, ¿no? De que no pasa nada, porque sí podemos hacer que las cosas cambien. Bueno, yo simplemente quiero concluir este ejercicio, esta conversación. Gracias, Cintia, Greta, Gloria, a Pedro, pues como director de Letras Libres, por este ejercicio de conversación, de diálogo, que prueba que se puede hablar con libertad y tener algunas ideas que a lo mejor prenden, ¿no? Gracias, Cintia. Muchas gracias. Muchas gracias.